Platiquemos un poco de la atmósfera terrestre. La atmósfera terrestre, aquí tenemos un pequeño esquema. Lo que tenemos es una primera capa de unos 10 kilómetros, que se llama troposfera. En esta zona es donde básicamente se dan la mayoría de fenómenos meteorológicos. Después tenemos la estratosfera, que va hasta una altura como de 50 kilómetros y es donde se encuentra la capa de ozono. Más allá de la estratosfera, pues ya tenemos la ionosfera que a su vez se subdivide en diferentes zonas y que se extiende hasta unos 800 kilómetros, y a partir de los 800 kilómetros tenemos lo que es la exosfera. Eh, en la atmósfera en general es donde se dan los cambios de clima, pero en particular en la troposfera. Eh, en esta troposfera es donde, insisto, se dan todos los meteoros que definen el clima y se encuentra la mayor parte de los gases y del vapor de agua de la atmósfera. Fundamentalmente se compone de nitrógeno, oxígeno en un 20% y una pequeña porción de argón y por supuesto CO2 y otros gases menores. Entonces la composición mayoritaria no es el oxígeno como uno podría pensar, sino el nitrógeno. De hecho hay una canción por ahí que nos recuerda la composición del aire. Aire, soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y argón, sin forma definida. También contiene vapor de agua, agua, en gotitas en algunos casos, polvo y partículas en suspensión en diferentes proporciones. El gradiente vertical de temperatura es aproximadamente de -6 a -7 grados centímetros por kilómetro. Eso quiere decir que la temperatura en condiciones normales, conforme vamos elevándonos, la temperatura va disminuyendo, insisto, de 6 a 7 grados centígrados por kilómetro. Esto en promedio, depende mucho, de nuevo, del lugar en el que estemos y la hora del día. Después, como comentaba, tenemos la estratosfera, donde se encuentra la capa de ozono y es la encargada de absorber la mayor parte de radiaciones ultravioletas que vienen a la Tierra. Por lo tanto, es una importante reserva de calor para el planeta. Esta capa emite calor y, como se puede ver en el gradiente térmico que está ilustrado en la figura, conforme vamos subiendo en la estratosfera, la temperatura empieza a subir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que si en la superficie hay 15 grados, ya a una altura de 2 kilómetros ya tenemos 0 grados, a una altura de 10 kilómetros podemos llegar a temperaturas de -45, -80 grados centígrados, pero conforme seguimos subiendo en la estratosfera, va disminuyendo el frío, va aumentando la temperatura, hasta llegar a temperaturas entre 0 y 27 grados centígrados. Desde luego, después cuando entramos en la ionosfera ya hay cambios con otros patrones. Un concepto importante es el gradiente térmico vertical. Entonces, el gradiente térmico lo podemos definir de varias maneras, pero generalmente hablamos de procesos adiabáticos. Procesos adiabáticos son aquellos, como veremos un poquito más adelante también, en los que no existe intercambio de calor entre el objeto que estamos estudiando, la porción de aire que estamos estudiando y el aire que está alrededor. Entonces, en términos generales, cuando tenemos masas de aire no saturadas, el gradiente adiabático térmico vertical es de -1 grado centígrado y de 0.5 para masas de aire saturadas. Todo esto, claro, por cada 100 metros de altitud. Esto lo veremos con un poco más detalle en la siguiente cápsula de conocimiento. Aquí está lo que comentaba: los cambios de temperatura adiabáticos son aquellos que suceden en un gas o en el aire sin intercambio de calor con fuentes externas. Fundamentalmente se calienta al comprimirse y se enfría al expandirse, y esto viene
debido a la ecuación de estado de los gases ideales que retomaremos próximamente. Esta ecuación es fundamental para entender el comportamiento del aire y de cualquier gas, desde luego, y lo que nos dice es que la presión multiplicada por el volumen y dividido entre la temperatura siempre se mantiene constante, de manera que si supongamos que tenemos el aire que está dentro de un globo, si de repente le incrementamos la presión, pues una de dos, o se decrementa el volumen o se incrementa también la temperatura para que la relación sea constante. Por ejemplo, algo que no sé si ustedes han observado, si ustedes meten, por ejemplo, un refresco gaseoso en el refrigerador y antes de meterlo lo agitan intensamente, cuando al cabo de un día lo sacan del refrigerador, al abrirlo, o sea, lo que hicieron al agitarlo es incrementar la presión. Entonces, digamos, estando un día en el refrigerador, va a tomar la temperatura del refrigerador. Cuando al día siguiente lo abrimos, inmediatamente se reduce la presión y por lo tanto se reduce también bruscamente la temperatura para que se mantenga esto constante. Desde luego, el refresco no es un gas ideal, pero contiene este gas, es una bebida carbonatada que hace que se enfríe inmediatamente el refresco. Pruébenlo y verán que es una manera muy interesante de enfriar más el refresco o cualquier bebida gaseosa de lo que de la temperatura del mismo refrigerador. En algunas condiciones particulares se da el fenómeno de la inversión térmica. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones normales de que cuando vamos subiendo la temperatura va disminuyendo, en algunos casos puede invertirse. Esto es lo que se llama la inversión térmica. Y eso tiene diferentes causas. Vean aquí una grafiquita, ¿no? Donde estamos subiendo, ¿sí? La temperatura va disminuyendo, pero puede haber una zona de inversión térmica donde de repente empieza a incrementarse la temperatura. Esto en la misma troposfera, por supuesto. Esto tiene varias causas. Las dos más importantes son lo que se llama la inversión térmica a bajo nivel o superficial, que es la que platicaremos un poco más en detalle, y también la inversión térmica en altura, que se debe pues a masas de aire ya mucho más grandes. La inversión térmica a bajo nivel superficial es una de las más comunes y ocurre cuando el suelo se enfría rápidamente. Cuando el suelo, aquí vemos un poco un ejemplo, cuando nosotros tenemos esta situación donde tenemos aquí aire frío y aire caliente, que sería el patrón normal que habíamos visto, ¿no? Tenemos aire que se va enfriando conforme vamos subiendo. Si de repente por algún motivo el terreno se enfría mucho por diferentes asuntos, eh, lo que tenemos es que este aire frío ya no tiende a subir. Recordemos que el aire caliente, bueno, veremos más adelante cómo el aire caliente tiende a subir y el aire frío tiende a bajar. Entonces, si se enfría el aire que está cerca de la superficie por efecto de un enfriamiento de la misma superficie, pues este aire frío se condensa aquí y ya no sube, se queda acá y aquí se genera una capa caliente de inversión. Sí, esto es digamos, al tener el terreno muy frío, se impide que el aire se mezcle por convección, porque el aire frío, que es más denso, se mantiene debajo del cálido, impidiéndole subir. Esta masa de aire frío estancado puede tener espesores de entre 100 y 300 metros. Generalmente se da en áreas reducidas y típicamente en valles rodeados de montañas. Ese es el caso muy recurrente a veces que se ha observado en algunas ocasiones en la Ciudad de México. En este caso, por ejemplo, lo que podemos tener es que en las montañas hay nieve o hay mucho frío y el aire frío tiende a, digamos, deslizarse a través de la ladera de la montaña porque tiende a bajar
el aire frío y se concentra en la zona del mismo valle.